Venezuela, Negra Granado me acompaña, abogado constitucionalista, defensor de presos políticos venezolanos. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, por estar aquí en Félix. el programa. Gracias para mí. ¿Qué significa en la situación, en la coyuntura que tiene la Venezuela actual, esta aprobación de esta ley habilitante? Bueno, si lo vemos, los motivos por los cuales fue otorgada esta ley habilitante, donde le otorgan unos poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar en materia de defensa y seguridad, no tiene sentido, porque la única forma de que se le otorguen esos poderes de acuerdo a la Constitución a Nicolás Maduro es para legislar en materia fiscal o económica. ¿Qué poderes le da? ¿Qué poderes Le da poderes, bueno, imagínate, nada más y nada menos que le confiere o delega en el presidente la posibilidad de legislar y crear leyes. A quien le está delegada esa facultad es única y exclusivamente a la Asamblea Nacional. Le da la posibilidad de legislar y crear leyes en materia de seguridad y defensa. Vamos a ponerles ahí en pantalla, mientras Negar nos habla, para que ustedes vean en pantalla una lista que hemos puesto de temas importantes, ¿no?, que pueden ilustrar lo que le está diciendo. De alguna otra ahí forma. Está el tema. Maduro podrá dictar o reformar leyes sobre libertad, igualdad, justicia, independencia, inmunidad, autodeterminación nacional, integridad territorial, paz internacional y soberanía. Bueno, nada más y nada menos. Todas las pautas que aparecen ahí son pautas establecidas como derechos fundamentales en la Constitución Nacional. Claro. Entonces, tiene de alguna otra forma la capacidad de modificar por vía de decreto la Constitución Nacional. ¿Qué sabe Nicolás Maduro? Me imagino que va a estar asesorado, muy bien, pero ¿qué sabe él de lo que es integridad territorial? Oye, estábamos hablando hace días de que para Venezuela no representa ninguna amenaza el decreto ejecutivo de Obama, toda vez de que el decreto ejecutivo es para protegerse de Estados Unidos. En ningún momento dijo Estados Unidos que iba a invadir a Venezuela. Ahora, habla Nicolás Maduro de una supuesta soberanía territorial, una integridad territorial que está violada y está vulnerada desde el primer momento que permitimos que tropas cubanas o rusas entren a hacer ejercicio con los militares venezolanos. Hay una noticia que me llamó poderosamente la atención y fue el día sábado en unos ejercicios militares, muere un soldado a consecuencia de un mal funcionamiento de uno de esos tanques que vimos ahí en televisión. O sea, eso es un cheque en blanco para Maduro. Es un cheque en blanco para legislar en la materia que él considere. Lamentablemente, y tengo que decirle, nuevamente la Asamblea Nacional entra en receso hasta el 31 de diciembre del 2015. Ya no estaban legislando, ya se preocupaban era por votar cuál iba a ser el nuevo partido de gobierno. Ahora que hablas de partido de gobierno, para las elecciones, ¿qué significa esto? Bueno, para las elecciones, desde todo punto de vista, los diputados, que son los que van a ser elegidos en el 2016, van a estar de vacaciones al momento que se hagan las elecciones, porque no van a tener nada que trabajar porque le dieron al presidente la posibilidad de legislar y de trabajar por ellos. Antes estábamos hablando del tema de Cuba, sé que tú lo estabas escuchando y quiero hacerte una pregunta que le hice a ellos, quiero saber tu punto de vista. Washington dice ahora que Venezuela es un peligro. ¿Es más peligroso la Venezuela actual, de hoy día, con Nicolás Maduro, que lo que fue en su momento la Venezuela de Hugo Chávez cuando tenía los petrodólares y andaba por todas partes comprando aliados y conciencias? Sí representa, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad. No es más crudo, está más a la superficie lo que ocurre, eso estaba ahí antes y no se sabía, y el dinero compraba a todo el mundo y callaba a gente. Lamentablemente el dinero sirvió para ponerlo en cuentas como se vio en el HSBC, en el Banco de Andorra, para hoy en día tener dinero y financiar a los grupos terroristas, porque hay que tomar en consideración cuál es la amenaza a la que se refiere los Estados Unidos. Es los grupos terroristas células terroristas que están en Venezuela y que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio sur. Hoy estaba leyendo en mi teléfono, casualmente, que se detuvieron a 8 personas del Medio Oriente con pasaportes venezolanos. Se detuvieron en Canadá, tratando de ingresar a Canadá, con pasaporte venezolano hecho en Cuba. Dice Maduro que ha redactado una carta, creo que apareció, quiere que aparezca en el New York Times y que va a buscar la firma de 10 millones de venezolanos. ¿Y qué inherencia puede tener el New York Times en la política interior de los Estados Unidos? No solamente eso.
¿Qué inherencia pueden tener la petición que pueden hacer 10 millones de personas venezolanas sobre una acción ejecutiva que es propia del presidente? Porque a él no le dieron unos poderes especiales para emitir esa acción ejecutiva. Él lo hizo porque es una de sus facultades para proteger, para salvaguardar la integridad de los Estados Unidos, porque considera que la forma de gobierno de Venezuela atenta contra la seguridad del país, de la nación de los Estados Unidos. Supuestamente Cuba ha dicho que eso ha sido una agresión contra Venezuela. El canciller cubano fue a Venezuela y dijo, de hecho, cuando llega Jacobson, la negociadora estadounidense, ahí en la escalinata de la Universidad de La Habana, una protesta, una manifestación a favor del pueblo venezolano que ha sido una vez más por el imperio, todo eso, el discurso ese de siempre. ¿Cómo tú interpretas estas negociaciones que hay entre Washington, La Habana, la posición que sigue dándole espaldarazo Cuba a Venezuela? ¿Cómo queda Venezuela en todo esto? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que el discurso antiimperialista nacía de Cuba como consecuencia de un bloqueo que hoy en día se está descongelando, buscando estas negociaciones. Y Chávez en un principio se cuelga de ese discurso. No solamente se cuelga de ese discurso, sino que plantea de alguna u otra forma hasta el retiro de cierto personal diplomático y congelar las relaciones con los Estados Unidos, porque no iba a permitir de que Venezuela fuese el patrio trasero de los Estados Unidos. Pero, ¿qué sentido tiene hoy en día que Maduro tenga unos poderes especiales para estar en contra del antiimperialismo? O sea, para ser, son unos poderes especiales antiimperialistas, un habilitante antiimperialista, cuando el motivo por el cual Cuba no tenía relaciones con los Estados Unidos era por el bloqueo y lo secundaba Venezuela. Hoy en día tiene sentido de que Venezuela hable de claro, imperialismo o antiimperialismo cuando Cuba está estrechando relaciones con los Estados Unidos. Para nada. Y desde el punto de vista de la política regional, ¿cómo llega el tema de Panamá? En la cumbre de Panamá se está hablando del restablecimiento de relaciones, se está hablando específicamente de las embajadas antes de que llegue esa cita, que está ahí ya, literalmente hablando. ¿Cómo llega a ese encuentro regional La Habana y Washington dándose la mano y en este momento Washington y Caracas con la peor relación de los últimos años? Como se vio en el momento en que el presidente Obama le estrecha la mano a Raúl Castro en el velorio de Mandela, y eso tenemos que tomarlo en consideración. Fue un momento histórico cuando Obama le estrecha la mano a Raúl Castro. Lo interesante de esto es saber cuáles van a ser las reacciones y cuáles van a ser las posturas de los gobiernos democráticos de la región, porque si bien es cierto, desde el punto de vista democrático, los Estados Unidos lo que ha hecho es salvaguardar su integridad. También es cierto de que la posición de Venezuela ha sido un brinco adelante ante una acción. La reacción de Venezuela no es acorde con lo que establecen los principios democráticos. Y ¿quién lo ha respaldado? Lo ha respaldado Argentina, lo ha respaldado Brasil, está habilitante porque supuestamente se ha atropellado a Venezuela, cosa que no es cierta porque de la acción no ha habido más allá que una acción ejecutiva. Ahora, ha bajado la respuesta, el tono de la respuesta, por ejemplo, Daniel Ortega, países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador hasta cierto punto, hasta Argentina. Desde que está Maduro no está ya Hugo Chávez. ¿Es la misma respuesta de antes? ¿Es por el cambio de presidente o no hay los mismos intereses económicos que había antes? Ahí es donde estriba la diferencia. No están los mismos intereses económicos. No tenemos el barril de petróleo en $100, está en 48. Sin embargo, a Cuba se le siguen enviando 100.000 barriles de petróleo diarios y la chequera, la petrochequera, hoy en día no tiene el grueso de antes. Negar, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Negar Granado, abogado constitucionalista, defensor de presos políticos venezolanos. Vamos a otra pausa y al regreso